Paloma Valencia se reunió con sus compañeros de la Gran Consulta. En el encuentro estuvo Juan Daniel Oviedo. Hablaron de la posibilidad de que sea la fórmula vicepresidencial. ¿Le suena la idea? En minutos Juan Daniel Oviedo responde en directo. Entre tanto, Mónica, el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda anunció su fórmula vicepresidencial. Se trata de la senadora indígena Aida Quilcue. Ha sido gobernadora de su resguardo y como representante de la CRIC hizo parte de los diálogos de paz con las extintas FARC. ¿Y cómo va la conformación del Congreso? En Senado, el Pacto Histórico sumó 5 curules, el Centro Democrático 4. Las fuerzas independientes y de derecha juntas son mayoría. En la Cámara sigue el preconteo y aún no se define el número de curules. Los que se van y los que se quedan en el Congreso, les contamos quiénes resultaron quemados en estas elecciones y cuáles son las caras nuevas que marcarán el rumbo legislativo. Y vea, tras la guerra en Irán, el presidente Trump estaría levantando sanciones relacionadas con el petróleo para garantizar el suministro. El valor del crudo Brent alcanzó hoy los $119 por barril. Hoy celebramos el camino olímpico de Ángel Barajas, pero los 23 expulsados en la final del Mineirao son un escándalo mundial. Hoy poco importa que Cruzeiro se coronó campeón con los colombianos Sinisterra y Villarreal. Y estamos orgullosos del cucuteño Barajas, campeón de la parada de la Copa Mundo en Bakú, en barras paralelas y bronce en barra fija. Yo apuesto que Ángel Ricardo tendrá otra medalla olímpica. Último adiós a Willy Colón. Su familia, amigos y seguidores lo despiden en Nueva York. En medio de un funeral, una misa sentida y un homenaje con trombones resaltaron su legado. Los detalles en entretenimiento, RCN. De lo que habla la gente, de las tendencias de redes sociales, de eso también conversamos en instantes. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Siete y 2, Mónica, después de la efervescencia de los resultados electorales llega el momento de tomar decisiones. Y eso es lo que está enfrentando la candidata Paloma Valencia. Hoy dio ese paso inicial de lo que será su agenda política para la primera vuelta presidencial. Pues a mediodía tuvo un almuerzo clave. Paloma se reunió con sus 8 compañeros de la Gran Consulta en su apartamento. El encuentro duró cerca de unas 3 horas, donde todos le reafirmaron su compromiso, el compromiso de respaldar la campaña. Del almuerzo quedó esta única fotografía, esta que están viendo. Vea, pues nos cuentan que varios de los integrantes de la Gran Consulta le manifestaron a Paloma Valencia su apoyo para que Juan Daniel Oviedo, oigan bien, sea su fórmula vicepresidencial. ¿Qué dice Oviedo frente a esto? Don Juan Daniel Oviedo, qué gusto saludarlo y de nuevo felicitaciones. Buenas noches, su votación fue histórica. Buenas noches, José Manuel, Mónica, muy contento de estar aquí en RCN. En mi casa y muy contento también de compartir algunas reflexiones alrededor de la jornada electoral del día de ayer. Juan Daniel, ¿cómo le fue en ese almuerzo que tuvo con los otros candidatos de la Gran Consulta? Obviamente con la ganadora Paloma Valencia. ¿Qué pasó ahí? ¿De qué hablaron? Yo llegué hacia la 1 de la tarde y 50 minutos, entonces ya había iniciado la conversación de otros candidatos con ella alrededor de las reflexiones sobre qué pensaban ellos sobre la fórmula vicepresidencial. Y diferentes candidatos expresaron su posición frente a quién podría ser. Muchos de ellos coincidieron en que podía ser yo, Juan Daniel Oviedo, una fórmula a la candidatura para la vicepresidencia a la par con Paloma Valencia, pero cuando me tocó mi turno pude expresar mis argumentos en donde, en primer lugar, pues el objetivo es que aquí se cumpla ese principio de lealtad alrededor del candidato o candidata ganadora, que en este caso es la candidata Paloma Valencia. En segundo lugar, invité a que la reflexión no sea de condicionamientos, sino una conversación alrededor de cuál es la posición que va a tener la candidata Paloma Valencia una vez
ella desarrolló una campaña para la consulta interpartidista de la mano del presidente Álvaro Uribe Vélez, disciplinando las bases del Partido del Centro Democrático para entender si el Partido Centro Democrático y ella, como ganadora de la gran consulta por Colombia, estaban interesados en abrir el espectro político y en moderar el tono antipetrista de la campaña hasta el día de hoy, o no. Una decisión que tendrá que tomar ella con las bases y las directivas del Partido Centro Democrático. Por otro lado, puse sobre la mesa la necesidad de escuchar también la votación que tuve yo como candidato de la gran consulta por Colombia, 1.255.000 personas, para entender si esa votación es una votación que suma al proyecto político del Centro Democrático o que al contrario pueda diluirse en otras vertientes políticas del país. Un elemento que para nosotros es fundamental y que esperamos en el transcurso de la noche y el día de mañana analizar definitivamente los resultados electorales con enfoque territorial, la alegría que nos da casi empatarla a ella en Bogotá, de ganar la gran consulta por Colombia en la ciudad de Tunja, en donde tuvimos la oportunidad de hacer presencia física recientemente antes del escrutinio. Y finalmente, pues, saber cómo se van a manejar algunas diferencias de fondo. Sí, y Juan Daniel, entendemos que vienen horas muy importantes en ese sentido de diálogos sin interferencias entre usted y Paloma Valencia. Y ahí seguramente hablarán también y sobre todo de diferencias, sí, pero de lo que los une, porque de eso se trató al final el ejercicio que hicieron y que resultó exitoso, de hablar entre distintos, de puntos en común que los identifican en todo caso en la gran consulta. ¿No es verdad? José Manuel, Mónica, yo creo que en ese punto es importantísimo entender que esto no es un asunto de Paloma y Oviedo, porque Paloma y Oviedo se quieren como personas y apreciamos la carrera política que estamos desarrollando cada uno desde diferentes espectros políticos, yo desde el centro y ella desde la derecha y el uribismo profesado por ella de forma auténtica. Y nosotros, frente a la neutralidad de reconocer el legado del presidente Uribe sin ser uribistas, pero al mismo tiempo sin ser antiuribistas y sin ser petristas y ser antipetristas. Entonces yo creo que aquí de lo que se trata es de lo que le convenga a ella como candidata ganadora, para garantizar que ella pueda tener una plataforma política que permita que se tenga una votación significativa en la primera vuelta y que pueda pasar a la segunda vuelta, porque para mí, con los resultados del día de ayer, está clarísimo que el fortalecimiento del pacto histórico en las elecciones del Congreso va a determinar que el candidato Iván Cepeda ya tiene una silla en la segunda vuelta presidencial. Entonces, más allá de las afinidades personales, de lo que se trata es de lo que convenga a la plataforma ganadora para lograr tener una participación incidente en la primera vuelta presidencial. Y de nuestra parte, nosotros no estamos buscando oportunismos políticos ni proyección personal. Aquí lo que nosotros debemos encontrar es un balance entre honrar la palabra de ser leales a la candidata ganadora Paloma Valencia, pero también honrar el compromiso que tenemos de llevar un liderazgo del centro político del país, que están refrendando 1.255.000 personas que quieren que la política se haga de forma sensata, reconociendo el acuerdo de paz, reconociendo que tenemos que construir en la diferencia y que necesitamos una paz basada en el principio no guerrerista, sino de la tranquilidad de la gente para vivir de su trabajo sin miedo. Pues Juan Daniel, sabemos que mañana se va a reunir con Paloma Valencia. Muchos nos quedamos expectantes frente a las conclusiones de ese encuentro. Gracias por estos minutos. Un abrazo. Muchas gracias, José Manuel, Mónica, y tan pronto como tengamos resultados de la conversación que sostengamos con la candidata Paloma Valencia de frente al país, informaremos cuáles son los términos y cuál es el periodo que vamos a analizar para tomar una decisión definitiva. Muy pendientes de los resultados de esa conversación. 7 y 9. Hablamos ahora del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Esta tarde anunció a la senadora y líder indígena Aida Quilcue como su fórmula vicepresidencial. ¿Quién es ella? Aquí les contamos. El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, anunció que su fórmula vicepresidencial será la actual senadora y líder indígena Aida Quilcue. Cepeda destacó la presencia de la congresista en zonas como el Cauca. El CRIC y Aida representan
lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático. Justamente el pasado 10 de febrero, el equipo de Quilpué denunció que la senadora fue retenida en el tramo Insato-Toro, en Cauca. Sin embargo, horas después apareció sana y salva junto a su esquema de seguridad. Aquí el riesgo no ha sido solamente mío, sino de otros senadores, pero también de los mismos jóvenes, de la guardia, de comuneros, de mujeres, de autoridades. Tanto Cepeda como Quilpué representan a sectores de izquierda en diferentes zonas del país, es decir, manejan una misma tendencia política, hecho relevante en campaña electoral para cautivar más votos de cara a la primera vuelta presidencial. La actual senadora no se lanzó al Congreso en las últimas elecciones legislativas. Pues los demás candidatos deberán elegir sus fórmulas de aquí al 13 de marzo, es decir, este viernes que viene, este viernes de esta semana. Así que quienes ganaron ayer deben acelerar el paso para dar a conocer el nombre de su candidato a la vicepresidencia. Por eso vale la pena, Mónica, repasar los resultados de las consultas de ayer. Vea, Paloma Valencia, de la Gran Consulta, obtuvo el primer lugar, lo sabemos, con 3.236.286 votos. Juan Daniel Oviedo tiene 1.255.510 votos. Y ahí sí, vamos con los resultados de Claudia López, 574.670 votos. Líder en su consulta. Y el otro líder de la consulta del Frente por la Vida es Roy Barreras, quien obtuvo 257.037 votos. Así será esta semana clave para los candidatos a la presidencia. Esta semana será clave para los precandidatos presidenciales que aspiran a ser elegidos en la primera vuelta del próximo 31 de mayo, pues hasta este viernes 13 de febrero tienen plazo de inscribirse en la registraduría junto a sus fórmulas vicepresidenciales. Los que ya se inscribieron. Hasta el momento, estos son los candidatos que ya destaparon sus cartas. La fórmula vicepresidencial de Clara López será María Consuelo del Río Mantilla, la de Miguel Uribe Londoño, Luisa Fernanda Villegas, y la de Santiago Botero es Carlos Fernando Cuevas. Aunque el precandidato Mauricio Liscano ya se inscribió, esta semana definirá quién será su fórmula. Los que aún definen. Son muchos los que aún están ultimando sus movidas políticas. Después del triunfo de los precandidatos Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, continúan las conversaciones para definir si el exdirector del DANE sería fórmula vicepresidencial de Valencia. Por otro lado, el precandidato Roy Barreras planea definir su fórmula con su equipo de asesores de campaña. Hasta el momento, las conversaciones continúan. Mientras tanto, aún no es claro si el exministro Juan Fernando Cristo se mantendrá como candidato. Noticias RCN conoció que ha venido sosteniendo conversaciones con el precandidato Iván Cepeda para evaluar si se adhiera a esa campaña. Sin embargo, nada está escrito. Por su parte, el precandidato Abelardo de la Espriella anunciará este jueves desde Cali quién lo acompañará como vicepresidente en la contienda electoral. Finalmente, por los lados de Sergio Fajardo y Claudia López, continúan ultimando detalles para hacer el anuncio. Esta semana se conocerá si candidatos como Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo y Daniel Palacios se mantienen en la carrera por la presidencia. Se va a mover muy duro la política en estos días entonces, Mónica. Ahora hablemos de la composición del nuevo Congreso de la República. Aún no se puede hablar de oposición o fuerzas afines al gobierno que llega. Faltará ver quién llega. Pero pues vale la pena entonces revisar esas curules en el Senado por partido. Miremoslos por partidos, José. ¿Cómo no? El pacto histórico, esto es Senado de la República, recuerden, queda con 25 curules. Entre tanto, el Centro Democrático queda con 17 curules. El Partido Liberal con 13 curules. La Alianza por Colombia, ahí vamos, 11 curules, que son las que quedan entonces en el Senado. Partido Conservador tendría 10 curules. El Partido de la U, 8 curules. El Partido Cambio Radical, 7 asientos ahí en el Senado. Ahora Colombia, que es el que hace parte del nuevo liberalismo, y Mira, sacaron 5 curules. Y terminamos con Salvación Nacional, que obtuvo 4 curules. Esto muestra, Mónica, que los partidos de derecha e independientes, si uno quisiera agruparlos así, juntos, tendrían una fuerza política mayoritaria en el Senado. El Congreso que legislará durante los próximos 4 años comienza a tomar forma, y los resultados preliminares ya marcan un camino en el equilibrio político. Los partidos que hoy se declaran en oposición al gobierno ganan terreno y aumenta su presencia tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. El Partido Centro Democrático crece en el Senado, pasaría de 13 a 17 curules,
A esta fuerza se sumarían 4 senadores del Partido Salvación Nacional. El partido Mira tendría sus 3 escaños, mientras Cambio Radical tendría 7 senadores, 4 menos de los que tiene actualmente. Entre tanto, partidos como el Conservador, el Liberal y la U se mantienen como fuerzas clave, con al menos 33 senadores. Son colectividades independientes, pero con el peso suficiente para inclinar la balanza en las grandes decisiones del Congreso. La coalición Alianza por Colombia lograría 11 curules. En esta alianza confluyen sectores del Partido Verde, ASI y En Marcha. Por el lado de la izquierda, el pacto histórico se consolida con 25 escaños en el Senado, manteniéndose como una de las bancadas más fuertes del legislativo. En la Cámara de Representantes, el Centro Democrático también aumentaría su presencia en varios departamentos. Solo en Bogotá alcanzaría 6 curules, quedando cerca del pacto histórico, que obtendría 8 representantes en la capital. La Alianza Verde tendría 2 representantes por Bogotá y el Partido Liberal 1. Sin embargo, la sumatoria aún no termina. El conteo continúa y las próximas horas serán clave para determinar cómo quedará repartido el poder en todo el Congreso. Y hablemos de esos que son llamados fenómenos políticos, por ejemplo lo de Daniel Briceño, que realmente es sorprendente. Es el representante a la Cámara más votado en la historia, pero no solo eso, en el Congreso solamente lo superaron en 2018 Álvaro Uribe y Antanas Mockus, pero recuerden, eran senadores, pues en esta legislatura tuvo mucha más votación que cualquier otro senador. Entiendo el compromiso que tengo con los bogotanos. Cuando tenía 15 años como estudiante, Daniel Briceño pisó por primera vez la Cámara de Representantes. Hoy, con 34 años, una carrera política en ascenso llega con la votación más alta para el Congreso de la República, más de 262.000 votos. Es impresionante lo que ocurrió. Soy el congresista más votado de Colombia en este momento, por encima de senadores, y solo obteniendo votos en Bogotá. Es un hombre austero, tranquilo, de buen humor. Tiene 25 chaquetas totalmente iguales, según él, para no perder tiempo pensando en la pinta del día. Anda en jeans y tenis, y así fue su cierre de campaña. ¿Me das un pincho de res, porfa? 78.700 pesitos el cierre de campaña. Su lema es el control ciudadano, el ahorro de los recursos y los resultados visibles en la gestión. Pagó 15.800 millones de pesos a través de RTBC, el canal de propaganda, para hacerle una película. Que creemos en la austeridad, que hacemos denuncias, que hemos sido coherentes. Y ahora se convierte en el tercer congresista más votado de toda la historia, superado únicamente por Antanas Mockus y Álvaro Uribe Vélez en su momento. Vea, Mónica, la otra sorpresa se la llevaron los candidatos quemados, a los que no les alcanzaron los votos para mantener su curul en el Congreso. Pues aquí hablamos de Angélica Lozano, de Carlos Fernando Motoa y de Catherine Miranda, entre muchos otros curtidos parlamentarios que llevaban varias décadas en el Congreso. Son muchos los congresistas que no les alcanzaron los votos en las elecciones legislativas para volver al Senado y la Cámara de Representantes, pese a que sus voces se destacaban en diferentes escenarios. Al Senado no volverán la senadora de Alianza Verde Angélica Lozano y el senador del Partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quienes se destacaron en discusiones como la reforma tributaria y el control político. Las representantes Catherine Miranda y Lina María Garrido, quienes aspiraban a pasar a Senado, no lograron los votos requeridos para esa corporación. Asimismo le ocurrió a Juan Carlos Lozada, quien siempre se ha destacado por la defensa de los animales y el medio ambiente. La representante Carolina Arbeláez, pese a obtener una buena votación en Bogotá, no logró pasar el umbral para regresar a la Cámara. Los nuevos que no llegarán. Otros liderazgos, inclusive los llamados influencers, tampoco les alcanzó para llegar al legislativo. Entre ellos Edwin Javier Brito, más conocido como Pechiplayer, también Felipe Saruma y la ex reina Laura Gallego. Personalidades como la chef Leonor Espinosa, María Paz Gaviria, Germán Ricaute, Juan David Aristizábal, Luis Carlos Leal y Amatador tampoco les alcanzó para ocupar una curul en el Congreso de la República. Hombre, pero acá también queremos destacar a quienes hacen las cosas bien. De todas las tendencias políticas, unos que repiten gracias a que han demostrado disciplina y seriedad, otros primíparos que lograron su curul por un trabajo juicioso y comprometido con el país en distintas áreas. Vean esto.
Más allá de las posturas políticas, hay congresistas que con su trabajo demuestran que todavía se puede creer en la política. Empecemos por las mujeres, que siguen ganando espacio y liderando votaciones, como lo demostraron Paloma Valencia y Claudia López. La más votada del Senado fue Nadia Blel por el Partido Conservador, con más de 178.000 votos. También se destacan Norma Hurtado del Partido de la U y Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso, quien llega al Senado con la defensa de la educación como bandera. En la agenda animalista sobresalen Andrea Padilla de Alianza Verde y Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Por este partido también vuelve Heráclito Landines como representante a la Cámara, una voz que se ha destacado por su coherencia. También hay representantes que ahora saltan al Senado. Andrés Forero con su defensa del sistema de salud y Hernán Cadavid, uno de los opositores más duros al gobierno. Entre quienes repiten por la Alianza Verde están Ariel Ávila, que consolidó su votación, y J.P. Hernández, nuevamente entre los más votados del país. A este fichaje también se suman nuevos liderazgos como Enrique Gómez y Luis Carlos Rúa, conocido como el Elefante Blanco. Un nuevo Congreso que tendrá en sus manos decisiones clave para el país y la tarea de ser el contrapeso del próximo ocupante de la Casa de Nariño, cuyo nombre aún está por definirse. Se mueve bastante la política. Hacemos una pausa, Mónica. Regresamos en instantes. Seguimos hablando de otros temas políticos de la jornada de ayer y, por supuesto, las noticias del día. Ya venimos. En el Congreso repiten curul algunos parlamentarios que tienen investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, algunos salpicados en el desfalco de la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿De quiénes estamos hablando? En este informe les contamos. El escándalo de corrupción de la UNGRD no detuvo la llegada de 3 congresistas para esta legislatura. Entre los salpicados está Wadid Mansur, uno de los conservadores más votados que salta al Senado y quien está a punto de ir a juicio ante la Corte. Además de él están Marta Peralta del Maíz y Karen Manrique de las Curules por la Paz, esta última también a punto de ser acusada en la sala. La congresista Karen Manrique, ¿sí? Y en la insistencia y también que venía de parte de otros colegas congresistas. Después de su elección, el ahora senador por el Pacto Histórico, David Racero, fue llamado a indagatoria en el despacho del magistrado César Reyes por el escándalo conocido como Fruber, en el que al parecer usaba miembros de su UTL para atender un supermercado. Los tiempos jurídicos y judiciales son más lentos que los tiempos políticos, y con justa razón. Del mismo partido de gobierno, Isabel Zuleta tiene una indagación en la Corte por las negociaciones de paz con alias Pipe Tuluá, mientras que Alex Flores una investigación por violencia intrafamiliar. Pedro Flores y Ahmed Escaf tienen investigaciones por presuntas irregularidades en el caso contra Nicolás Petro. La lista la cierran David Barguil del Partido Conservador, que volverá al Senado, aunque tiene una investigación por irregularidades en el DPS, y Didier Lobo de Cambio Radical por un incremento patrimonial injustificado. Y ya con el panorama claro de los candidatos a la presidencia, nuestra jefe de emisión, Joana Maya, habló en A lo que vinimos con Narciso Michavila, presentadora GAT3, sobre el futuro de los candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño. Le pregunto, ¿quiénes podrían pasar a esa segunda vuelta si es que hay una segunda vuelta? Yo, a riesgo de equivocarme, creo que va a pasar a segunda vuelta seguro Iván Cepeda. Y creo que quien más opciones tiene en estos momentos de confrontar con Iván Cepeda en el balotaje es Paloma Valencia. Pues hora de balances, de rendirle cuenta también a nuestros televidentes. Decimos aquí en Noticias RCN que todo el mundo tiene voz y hemos honrado esa promesa, José. Mónica, ayer terminamos la primera parte de un cubrimiento electoral retador. Le dijimos a la gente que era muy importante votar por el Congreso y abrimos las puertas a todos los sectores para que su voto, el de los ciudadanos, fuera más informado. Estamos listos ya para lo que viene. Esto es Tribuna RCN. Hola, buenas tardes. Para escuchar qué tienen que ya nos han planteado. Formalmente la gran sí o no, esto es para una de sí o no. Estuvimos ahí con la gente, oyendo sus peticiones al Congreso y a los precandidatos presidenciales. Ese es uno de los graves problemas que también se nos están denunciando, la falta de educación. ¿Qué le pide usted al próximo presidente de la República que usted diga definitivamente necesito que arreglen eso? Le dimos la importancia que se merecía a una elección tan crucial como la del Congreso de la República. El único debate donde las preguntas las hace usted. Óscar Ortiz del partido Oxígeno.
a Carolina Corcho y a Andrés Forero. Y lo hicimos con un sentido amplio de pluralidad, como nos corresponde. Inversiones forzosas para el sistema financiero. Abrimos la puerta para que al menos 220 aspirantes de todos los partidos y todas las tendencias estuvieran en una mesa verdaderamente ancha en Noticias RCN. Por eso tengo candidatos que representan distintos departamentos de esto. Está aquí a mi derecha Alba Rocío Romero. Y oímos a quienes intentaban renovar el Senado y la Cámara, parchando con ellos, con los más jóvenes, como solemos hacerlo también en este canal. ¿Qué le impulsaría David en el primer año para...? Es como caer en el juego de que la izquierda odia a las empresas y eso no es cierto. O sea, esto se ha vuelto un asunto del día a día, que las mujeres aquí se pierdan y nadie sepa. Y debatimos, porque solo en el contraste respetuoso pero sincero de las ideas se construye una sociedad entre diferentes, con conversaciones digitales que alcanzaron más de 38 millones de personas y generaron más de 400.000 interacciones en nuestras distintas plataformas. Y ayer, para terminar esta primera fase de nuestro cubrimiento, acompañamos a los colombianos con una transmisión ininterrumpida de más de 16 horas para informarlos con los resultados y lo que ellos significan. Todo nuestro personal está desplegado en una cobertura especial. Ya son 4 horas con urnas abiertas. Noticias RCN en alianza con NTN 24. Y seguiremos, porque la campaña presidencial apenas comienza y nuestra obligación con los televidentes y con la democracia se mantiene intacta. Gracias por acompañarnos. Noticias RCN, más que un noticiero, una conversación. Se vivió una nueva jornada bélica en Medio Oriente. El presidente Donald Trump anunció que está pensando en levantar las sanciones relacionadas con el petróleo para garantizar el suministro. Asimismo asegura que la guerra en Irán está prácticamente terminada. Continúa la tensión en Medio Oriente. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le envió una nueva advertencia a Irán después de que las defensas aéreas de la OTAN derribaron un segundo misil balístico iraní que entró en su espacio aéreo. Recordamos nuevamente a Irán que no debe insistir ni repetir las malas acciones. Analizaremos los acontecimientos con la OTAN y otros aliados y tomaremos las medidas necesarias para reforzar nuestra seguridad y adoptar medidas adicionales. Entre tanto, el presidente francés Emmanuel Macron anunció una misión defensiva internacional para abrir el estrecho de Hormuz. Estamos en proceso de establecer una misión de escolta que debe prepararse conjuntamente con estados europeos y no europeos. Mientras el presidente Donald Trump afirmó en una entrevista con la CBS que la guerra en Irán está prácticamente terminada, miles de iraníes salieron a las calles de Teherán en apoyo al nuevo líder supremo Mohammad Khamenei y a su padre fallecido, ondearon banderas y retratos. La guerra sigue disparando, el precio del petróleo alcanzó a llegar a los $119, pero finalmente cerró en los $90 por barril, Mónica. Pero ojo a esta advertencia que hacen los expertos, dicen que si esta situación no cambia, pues el gobierno colombiano no podría disminuir el precio del combustible sin generar nuevamente un déficit en el Fondo de Estabilización. Asumiendo que se quedan cerca de $100 por barril, tendríamos que ver un ajuste al alza de los precios de la gasolina en Colombia. Cerca de 2.000 pesos a nosotros nos da para ir a buscar un promedio nacional parecido a los 17.500. Así el gobierno, en lugar de tener que bajar los precios, como ha venido haciéndolo en estas últimas semanas, tendría que subirlos, todo con el objetivo de no ampliar el déficit fiscal. 7:35, ya vi por ahí llegando a Catherine Ibargüen, a don Ricardo Henao. Hablamos de deportes en un ratico. Hablamos de deportes, de otras noticias también que tenemos pendientes del día al volver. Ya venimos. Seguimos con más noticias, 7:43. Esta tarde llovió de nuevo en Bogotá, Mónica, pero ojo a este dato, en la localidad de Usaquén cayó en 2 horas. Lo equivalente a 25 piscinas olímpicas, imagínense eso. Es impresionante, el aguacero provocó inundaciones en el deprimido de la calle 94 y allí una mujer quedó atrapada con su bebé. Hablamos con ella.
Un gran susto se llevó esta mujer cuando quedó atrapada con su bebé de 19 meses en el deprimido de la calle 94. Su vehículo avanzaba, se apagó y quedaron entre el agua a medida que esta aumentaba. Pudimos abrir la puerta rápidamente con la silla, gracias a Dios, pues con la silla de seguridad, y el señor la sacó y pues nos sacaron cargadas. El evento de la lluvia lo que hizo fue que superó la capacidad hidráulica de todas las alcantarillas. Fueron varios minutos de desespero mientras el agua seguía subiendo. Personal de tránsito y movilidad que llegó al lugar fue el encargado de auxiliarlas, sacándolas del carro en sus hombros y poniéndolas a salvo. 3 carros se vieron afectados. Ya sabemos que esta parte siempre ha estado mal hecha y no hacen nada. Fue una hora básicamente que se demoró la contingencia, pero ya está solucionada. Piden al distrito una actuación preventiva para evitar el daño de más vehículos y futuras inundaciones en el mismo lugar. Impresionante. Bueno, José, y el gobierno sigue emitiendo decretos polémicos. Ahora el Ministerio de Trabajo quiere sacar una norma que se cayó en la reforma laboral. Vea, uno de los puntos más cuestionados tiene que ver con el de los trabajadores no sindicalizados, que tendrían que pagar a los sindicatos una cuota si se benefician de acuerdos colectivos. Este es el decreto con el que el gobierno modificó las normas que rigen a los sindicatos en el país. Ya no va a ser una negociación entre el sindicato de cada empresa y la empresa correspondiente, sino que teóricamente va a haber una negociación entre varios sindicatos de una misma rama de actividad y las empresas correspondientes, y obviamente eso tiene un riesgo grande para las pequeñas y medianas empresas. La medida estipula que los trabajadores que no estén sindicalizados y que se beneficien de acuerdos colectivos del trabajo deberán pagar una cuota a los sindicatos. Los trabajadores y las trabajadoras no sindicalizadas, beneficiarias de la Convención Colectiva de Trabajo en cada nivel, deberán pagar en favor del sindicato una suma equivalente a la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al sindicato, sin que sea posible renunciar a dichos beneficios extralegales. Expertos aseguran que el decreto es ilegal, pues ese tipo de modificaciones deben hacerse en el Congreso de la República. En Noticias RCN seguimos atentos a la crisis de la salud y al lado de los pacientes. Estuvimos en Palestina Caldas, uno de los municipios cuyos habitantes solo estarían afiliados a la nueva EPS tras el anuncio de traslado por parte del gobierno nacional. Sandra Gil vive en Palestina Caldas, sufre depresión alta y osteoporosis y teme que sus tratamientos se interrumpan ante el posible traslado de su actual entidad prestadora de salud a la nueva EPS. No me parece justo porque sería volver a empezar nuevamente un tratamiento que ya vengo con él hace mucho tiempo y que nos pasen para la nueva EPS como está de mala. Manifiesta que ya parte de su familia fue trasladada de EPS repentinamente. Me los quitaron de Salud Total y me los pasan para la nueva EPS y he tenido problemas con eso. Tengo un niño que es medicado también. Habitantes de Palestina no pueden creer que a esta entidad llegarían más personas pese al mal servicio. Me parece muy grave que vayan a pasar más gente a la nueva EPS, viendo que la salud bien mala que está. Muy mala la atención. En primer lugar, no le entregan el medicamento como es a uno. Incertidumbre y zozobra es lo que se siente entre los pacientes que serían trasladados a la nueva EPS. Y sí, algunas veces el tigre no es como lo pintan, al menos en las encuestas. Dice más que 1000 palabras, dicen por ahí. Bueno, no sé, eso lo dice de Don Blado. Vea, Mónica, mucha gente preguntando también, ¿y cómo nos actualizamos para saber cómo quedó el Senado, la Cámara en cada una de las regiones que hay que hacer? RCN, en nuestras redes sociales, ¿sí? En nuestra aplicación, en nuestra página, ahí están los resultados en colorcitos, como les gusta, para entender un poquito cómo quedó el Congreso y las consultas. Claro que sí, hay que actualizarnos en ese tema. Noticiasrcn.com, ahí estamos. Gracias por hacer parte de esta conversación. Feliz noche.